distintos escenarios de la discusión o de la conversación. Vamos a sustituir la palabra discusión por la palabra conversación. Si ahora nosotros, en vez de discutir temas, vamos a conversar temas. Mirá si logramos convencer a los argentinos que conversen y no discutan. Estaría fantástico. Bueno, los jueces en general, en la actualidad en la Argentina, y en particular conforme a la Constitución Nacional, los nombra el presidente con el acuerdo del Senado. ¿Por qué el presidente con el acuerdo del Senado? Porque el presidente ofrece o propone una terna y esa terna luego es analizada por el Senado y el Senado es el que designa finalmente. Podríamos decir que el concepto es, en realidad, que los jueces los designa el Senado a propuesta del presidente. Pero tampoco es tan así, porque en realidad hay un examen y todo un concurso previo que se lleva adelante en el cual interviene el Consejo de la Magistratura. Esos sistemas fueron establecidos por la última reforma de la Constitución y en general en la Argentina se utilizan estos métodos o similares, como en el caso de San Juan. Yo no voy a hacer un análisis, ni en este caso me quiero dedicar a analizar la forma de la designación de los jueces. Digo simplemente que en todos los casos, absolutamente en todos los casos, finalmente los jueces llegan con la aprobación de los poderes legislativos. Por lo cual yo diría que, para dejar una idea universal o general de la Argentina, el oyente se puede quedar con la idea que son las legislaturas o el poder legislativo nacional a través del Senado los que designan a los jueces. Y podríamos hacer un estudio mucho más preciso, pero ¿por qué lo quiero generalizar? No sé, Gabriel, si vos quieres ahí corregirme, agregarme o algo, porque en realidad lo que yo quiero que hoy conversemos y le contemos a la audiencia es lo referido a lo que para mí es el tema de la semana, y no solamente es el tema de la semana, para mí es el tema más importante político que se ha producido en la Argentina desde la última elección a la fecha, y no sé por qué pienso que es lo que va a tener la discusión política de las elecciones y en general la discusión política que se viene en la Argentina. Porque si bien es cierto que lo que apareció fue una conversación del presidente Alberto Fernández con algunos alumnos a nivel de una conversación de tipo universitaria, de tipo entre alumnos y profesor, ahí saltó la duración de los mandatos ante una pregunta que le hizo un alumno. Y el presidente allí planteó la posibilidad, dijo así, en el ámbito universitario, en un ámbito extraoficial, no como una propuesta de gobierno ni nada, sino en una deliberación teórica, esta posibilidad de que los jueces tuvieran finalización en los mandatos. Inmediatamente salieron muchas opiniones, todas, absolutamente todas válidas. No voy a cuestionar absolutamente a ninguna de las posiciones que salieron, como sí también voy a defender lo que yo considero que es lo que se ha producido. Y a mí me parece que lo que se ha producido es que se ha empezado a discutir una reforma de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la mayoría de los que salieron a contestar están los que saben derecho, mucho, y están los que no saben derecho. Y dentro de unos y otros, algunos salieron, digamos, agresivamente a discutirle al presidente que por qué había dicho esto, que no sabe nada. No. A mí me parece que lo que el presidente dijo fue una cuestión que tiene en el pensamiento, y que lo que se ha lanzado a partir de las diferentes opiniones que yo he escuchado
de los que saben, de los que no saben, y de los opinólogos y de las artistas que opinan de política y de los políticos que opinan de otras cosas y de todas estas cosas donde todos opinan de todas las cosas, como todos son ciudadanos, y especialmente los periodistas u opinólogos y panelistas, yo siento que lo que se está desarrollando es una discusión sobre la Constitución, sobre qué debería decir la Constitución, entendiendo esta como la norma que regula todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque para poder cambiar y tener un sistema de designación y de terminación de mandato de los jueces y que sea realmente serio, jurídicamente hablando, y que nadie lo pueda cuestionar y que no esté manipulado o manoseado por nadie, deben nacer, a mi juicio, indudablemente, de la norma constitucional. Entonces, yo creo, y por eso te decía, cuando vos dices un tema que va a explicar o que voy a dar yo hoy, y digo que el tema es que se abrió el debate sobre la reforma de la Constitución y creo que se va a profundizar, y a mí me pone muy feliz, porque yo soy de los que cree que la Constitución actualmente vigente es una Constitución que nació con buenas ideas probablemente, pero que cuando se desarrolló la discusión de la Constitución no se llegó al fondo de la discusión de aquellas buenas ideas o de otras ideas que algunos puedan haber tenido, y se quedó al medio de la posibilidad de producir un cambio realmente profundo. Y veo con mucha sorpresa en el último tiempo, hasta si se pone la vacuna es constitucional o inconstitucional, todo lo discuten a la luz de la Constitución. Prácticamente todos los periodistas son constitucionalistas, le hacen decir a la Constitución, hasta los cocineros, viste que ahora están de moda los programas de cocina, bueno, hasta los cocineros cocinan en nombre de la Constitución. Y a mí me parece que lo que se ha largado desde el comentario del presidente y desde las distintas respuestas que han habido y de los comentarios en los distintos programas, en todos los programas noticieros, programas faranduleros, programas, en todos los programas, por supuesto, de los políticos, se ha hablado, y es el tema indudablemente de la semana. Hoy estamos a jueves, es el tema de la semana y seguramente seguirá siendo. Y bueno, lo que yo te planteo así, lo que le cuento a la audiencia es que yo creo que se ha abierto el tema de fondo, más allá incluso de la duración del mandato de jueces, que es la idea que se está discutiendo aparentemente. Yo creo que lo que realmente se ha producido es el inicio del debate de la reforma de la Constitución argentina. No sé qué opinas vos, Gabriel. Bueno, voy a dar una opinión, pero desde el punto de vista más constitucional, más técnico. Me voy a alejar un poco de las opiniones personales y lo voy a tratar de analizar estrictamente constitucional a esa discusión que vos estás hablando. Hay el primer artículo de la Constitución Nacional, dice que se establece para el sistema de gobierno, el sistema republicano federal de gobierno, bueno, entre otras cosas que dice el artículo, pero quiero recalcar el sistema republicano. Justamente el sistema republicano habla de la periodicidad de los cargos. El sistema republicano, yo lo estudié en la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual se establecía uno de los conceptos que establece el sistema republicano es justamente que haya una periodicidad de los cargos, y ahí no distingue entre los diferentes poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Habla de periodicidad de cargo en general, y justamente tenemos periodicidad de cargo tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Che, yo creí que no habías preparado este tema, te has venido más afilado que yo. No, porque me acuerdo de la facultad. Porque yo eso lo estudié. Pero estás pegando en algo duro y muy técnico, porque
No sé si duro, porque duro, yo apunto al tema objetivo, técnico. Pero duro me refiero a un tema muy central de la discusión de la República, o sea, está hablando... Es que el sistema republicano... Esto es para que te pongas a discutir con la Carrió. Pero es una discusión, más que todo, lo que yo lo estoy diciendo, me lo dicen los libros. Y es que la gente, no sé si te alcanzó a entender, yo sí, vos entonces crees que debería ser... No, saliéndome de la opinión personal, la doctrina, la bibliografía de los libros y la Constitución te dice que Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. De los republicanos se desprende, según los diferentes libros y autores más leídos en derecho de la República Argentina, establecen que para que haya un sistema republicano tiene que haber periodicidad de los cargos. Esto no lo digo yo, lo dice la bibliografía, los autores más reconocidos de la República Argentina y la Constitución Nacional. Entonces, en línea a eso, objetivamente hablando, establece la periodicidad de los cargos y no dice en algunos poderes del Estado sí y en otros no, dice en general. Entonces, pero si Gabriel, estamos teniendo el poder ejecutivo y legislativo que hay periodicidad de cargo, la discusión está ¿por qué el poder judicial no puede haber periodicidad de cargo o no? Esa es la gran discusión. O sea, vos pensás que con la actual Constitución, sin modificarla, se podría dictar una ley que pusiera límite. Y sí, porque lo establece la Constitución. La Constitución dice que se establece la forma republicana, representativa y federal. O sea que vos coincidirías con la posición que todavía aparentemente el presidente es lo que ha dicho, por eso le han salido tan agresivamente muchos, los opositores, y las corporaciones, entendiendo las corporaciones por aquellos grupos de poder que defienden los intereses propios a sí mismos. Digo esto porque algunos creen que cuando uno dice corporaciones habla de las empresas. Estamos en Argentina. Las empresas son sociedades anónimas. En Estados Unidos son corporaciones. Acá las corporaciones son grupos de personas que se organizan para defender sus propios intereses y sin tener en cuenta ningún otro interés que no sea únicamente el interés propio y la defensa de lo propio. Sí. Lo que pasa es que la Constitución Nacional, en realidad en su primer artículo, dice que acá también está la discusión. Por eso yo no doy una opinión personal tajante, primero que no doy una opinión personal y trato de dar la discusión más técnica. Pero el primer artículo habla del gobierno. La Constitución Nacional adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. La discusión está. Bueno, ahí el Poder siempre Judicial es parte de ese concepto de gobierno. Ahí siempre, Gabriel, es que para mí sí. Para mí sí, y te aclaro que me estás convenciendo ahora, porque yo no venía con esa visión. Por eso, si vos pensás como arranqué yo, digo que se ha abierto el debate sobre la discusión de la Constitución, porque la Constitución sí establece el término de mandato de los legisladores, de los senadores y del gobernador. Su gobierno dice. Ahora, ¿el Poder Judicial está dentro de ese concepto de gobierno? Para mí sí, absolutamente, porque el poder es uno, dividido en tres, que es como una división administrativa. No son tres poderes, es un poder que está organizado para el equilibrio del ejercicio del poder, dividido en tres. Uno que se dedica a crear las leyes, el otro que se dedica a ejecutar, que es el Ejecutivo, y el otro que se dedica a dictar a la resolución de los cumplimientos. Por el cumplimiento de esas leyes, abregar por el cumplimiento, hacer cumplir esas leyes. Hacer cumplir esas leyes. Bueno, ¿cómo dice textualmente el primer artículo? El primer artículo de la Constitución. Che, mirá, ni queriendo armamos bien este debate, ¿eh? Mirá, es que, y bueno, somos los dos abogados, más o menos, algo por lo menos casamos. Bueno, vos mucho más. No, pero más allá de eso, digo, el debate que nos falta tu papá, cabrón. Uy, si lo traemos a él, ya es la frutillita del postre. Ya. Yo lo llamaría por teléfono a ver qué opinas.
Bueno, él ya lo ha dicho en varias oportunidades y se ¿sí? lo ha propuesto el presidente de la No, Nación. bueno, él en la carta que le manda a la reforma judicial. A la reforma judicial le dice, ahí lo propone. que se propone esto. Vos sabés que yo, en una reforma institucional que propuse allá por el año 2000 y pico, yo proponía elegir los jueces acá en San Juan, elegirlos aparte, no en la elección política, elegirlos el pueblo, el ¿en pueblo, forma directa o indirecta? pero no, en forma directa, pero no dentro de las elecciones no, generales. además no dentro de la organización política de los partidos políticos, sino de una manera individual. Una persona que cumpliera con los requisitos se podía presentar, pero de forma sin propaganda, sin inversión, una manera muy, y en lugares muy chiquitos. Por ejemplo, el juez de Albardón, ya te conocen todos, y en lo que era San Juan capital, hacer jurisdicciones chiquititas, o sea, como que el juez es algo parecido al sacerdote. Viste que el sacerdote de la zona lo conocen hasta las piedras. Sí. Bueno, yo creo que el juez, porque ese es el origen de la institución, lo debieran conocer hasta las piedras, y el juez debería conocer a todo el mundo. Por eso el juez no podía ir a jugar al casino, y el juez era una persona muy, muy especial, cuando en aquella época, que era un tipo conocido, no podías poner a cualquiera. Ahora se ha puesto, el juez es distante, en el sentido que estamos hablando, ¿no? Es un vecino distante. ¿Quién conoce a, qué sé yo, no sé? Son las sociedades urbanas de ahora tienen, habría que, por eso yo creo que este es el lanzamiento. Está muy bueno lo que vos decís, me parece extraordinario, yo no lo había visto, ahora me has hecho tener una mirada más completa incluso. Capaz que se podría hacer una ley. Está bueno que se discuta esto. Porque mira, el artículo primero de la Constitución Nacional dice textualmente: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Es el artículo 1 primero de la Constitución Nacional. Entonces la discusión está si su gobierno engloba los tres poderes de Estado, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, para establecer que tiene que ser, además de representativo y federal, republicano. Me gusta lo que decís, pero yo, a ver... representativo, ahí están las elecciones de los jueces, cuando habla de la... ¿Y la duración del mandato? Y la duración del mandato, periodicidad de cargo, está en el sistema republicano. ¿Y lo tiene que decir la Constitución o una ley para vos? Y una ley basada en la Constitución. La Constitución o sea ya da que la base. La Constitución podría ponerlo el mandato ahí, el plazo del mandato, o podría dejarlo que una ley que reglamente el ejercicio de esa facultad. Es que actualmente está así. La Constitución Nacional te lo establece claramente. Yo no sé por qué... Pero viste que no es huevada elegir un... Y dicho a propósito huevada, no porque me haya equivocado. No es huevada elegir un diputado nacional, porque miren, si el Gabriel fuera elegido diputado nacional, usted estaría expresándose y diciendo: yo estoy de acuerdo en ponerle mandato, ponerle plazo al mandato de un juez. Aparentemente, por lo que estás diciendo, no me queda del todo claro. Si fuera periodista te preguntaría, pero ahora yo no quiero que nos comprometamos en eso, porque es muy pronto. Creo que necesita mucho debate esto, porque el debate que sea del pueblo, en serio, que se haga popular, que se haga algo, si uso un término técnico, diría que se legitime esa cuestión, o sea, que la sociedad y el periodismo y los opinólogos y todo el mundo lo discuta y lo debata, porque a mí me llama la atención, porque ahí Daniela se acordará que hace 3 años atrás, por lo menos, se decía en el programa de ustedes de la tarde, donde estás vos, Daniela, ahora dueña y ama del programa, no sé, últimamente lo estás trayendo de vuelta al dueño del programa, que es el doctor D'Amico, porque era su programa. Ahora se lo estás devolviendo. La doctora Vanessa Laciar. No, el programa de los sábados. Digamos. Ah, sí. Pero hace como 3 años, yo me acuerdo que vos, Daniela, leías ahí y decías que el 90% de los argentinos no confiaba en la justicia. Y incluso, si no me falla la memoria,
decías que eso había salido en una encuesta del diario Nación. Y ahora, en el fondo, esa es la discusión. Por eso esa es una discusión que se legitima. Y lo que quiero decir que no es joda votar un diputado nacional, porque esas son las decisiones que toman los diputados. Digo, bueno, sirve como ejemplo ahora en el medio de una... Y otra cosa que también está para plantear dentro de este debate es la Constitución Nacional habla del sistema democrático. Obviamente que cuando estamos en democracia se tiene que cumplir la Constitución Nacional en un sistema democrático que lo establece la propia Constitución Nacional. ¿Es democrático que uno no pueda elegir o no pueda decir cada 4 años o cada X cantidad de plazo, de tiempo, de años, se puedan elegir o refrendar el mandato de un juez? Si lo podemos hacer con los miembros del Poder Ejecutivo y lo podemos hacer con los miembros del Poder Legislativo, en un sistema democrático, porque esa es la democracia, poder expresar la voluntad popular, ¿por qué ante una sociedad que en su mayoría, como vos lo dijiste recién, un 90% de la sociedad argentina no cree en la justicia, ¿por qué no puede democráticamente elegir a sus jueces o decir, bueno, cada tantos años, cada 4 años, cada 5, cada 6 años, vamos a votar para que siga o no ese juez, si se hace en los otros poderes de Estado, en un sistema democrático, constitucionalmente también hablando? ¿Por qué en cumplimiento de la Constitución no se puede hacer eso en un sistema democrático? Porque eso afianza justamente la democracia. Pero según... Es la discusión que se abre, digamos. Es la discusión que se abre. A mí me parece, yo no tengo una posición realmente así vista. Tajante. No. Yo hoy, así como se ha planteado, me encanta el debate, me encanta la discusión, me estoy poniendo a estudiar, no tengo una... Si vos ya me decís, a ver, Guillermo, decime cuál es tu posición en esto, yo digo que no la tengo, no lo sé. Tengo en mi cabeza argumentos para cuestionar un sistema y argumentos para cuestionar otro sistema. Por ejemplo, lo que sí creo, por ejemplo, yo tengo una idea en la cabeza, pero es mía, no sé si alguien la acompañará. Tampoco tengo una posición tomada, simplemente tengo la idea de que habría que elegirlos a los jueces por votación, pero que una vez que están elegidos, los jueces, cada un periodo no demasiado largo, deberían ser ratificados. Pero ¿quiénes son los que deberían? Esto es una idea, no es una posición. ¿Quiénes son los que deberían ratificarlos para, como quien diría, un mandato de continuidad, una cosa así? Los que los usan a los jueces, que son los abogados, que son los intermediarios entre la gente. ¿Por qué? Porque quienes saben si los jueces dictan sentencias justas, si están con legalidad, si son tipos objetivos, son los que están en la lectura finita de la sentencia. Ahí se sabe si un tipo es buen juez o no es buen juez, no con la publicidad popular. Entonces a mí, por ejemplo, me parecería bueno, una idea que a mí me madura en la cabeza y me da vuelta, es que a los 2 años, por ejemplo, del ejercicio de cada 2 años, los abogados que litigan ratificaran la continuidad de ese juez. Bueno, yo en eso debo serte sincero que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque los abogados en San Juan somos, más o menos los matriculados serán entre 4.000 a 5.000, más o menos. Con él. Bueno, ¿qué pasa cuando son las elecciones del foro? Ahí entran a jugar también presiones políticas. Llámese abogados que son contratados por el propio poder político de turno. Pero en el sistema que yo propongo no funcionaría eso. Funcionarías vos con tu expediente. Vos decís, este juez no me da garantía. Pero está bien, pero si yo soy abogado contratado
o le debo un favor al poder político de turno. Y el poder político de turno va a decir, bueno, a mí me conviene que vos, abogado, que trabajás gracias a mí, cobrás un sueldo o un contrato, Estado, que vote a favor de este juez, porque este juez es el que me beneficia con las sentencias judiciales, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos? Espera, eso no se puede lograr fácilmente cuando la voluntad es popular y no de un abogado que puede pero la voluntad estar manipulado por el poder político de turno. En cambio, no es tan fácil hacerlo ya en masa a nivel popular. Sí, pero en masa le hacen propaganda a un tipo que no lo conoce nadie y lo eligen y te lo venden a un pelado bureco. Está bien, pero es más difícil así que en un sector tan pequeño. ¿Vos crees que vos, si sos un abogado que litiga a un juez que no sirve para nada, lo vas a votar porque te lo mande a hacer la política? Cuando hay un sueldo, un contrato de por medio y amenaza de que si no voy a recibir más ese contrato, y hay abogados que ceden a esas presiones. ¿Cómo se ejecutaría eso? Y lo vemos en la práctica, cuando son las elecciones del foro. No, pero las elecciones del foro son elecciones políticas. Además yo me he confundido, mira, yo hay un... ¿Quiénes van a votar? ¿Qué los llevan a votar? No, mira, pero yo te digo, yo he votado a tipos en el foro que me han parecido encantadores, y después del foro han terminado estando en el Poder Judicial y no sirven para nada. No me parece que sea comparable la elección del foro con el juez. Pero es que ahí porque las elecciones del foro son meramente políticas. Está bien, pero la política, ¿quién son los que eligen a los jueces? ¿Y quiénes son los que lo mantienen a los jueces? La política. No sé. Sí. Yo no conozco un juez peronista, de Santi nada más. Actualmente, ¿quién los mantiene? Si vos me decís que yo te nombre un juez peronista... Bueno, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se le hace un jury de enjuiciamiento a un juez o un juicio político? Con mayoría porque ¿sabés en qué estamos? En las cámaras, en el Poder Legislativo. Sí, pero... ¿Y a quién responde? ¿Quiénes son los que integran el Poder Legislativo? ¿Sabés qué diferencia veo yo entre tu opinión y la mía? Que vos le adjudicás a la política el poder de la justicia y yo se lo adjudico a la corporación judicial. No, yo creo que la política, y bueno, lo hemos visto en la realidad, cuando tenemos un determinado gobierno, entran a aparecer un montón de causas judiciales, justamente... Eso en lo nacional. Pero lo nacional también se aplica en lo local. Ahí vemos cómo entran a relucir un montón de causas judiciales de que están involucrados los sectores de la oposición. Entonces pero vos me has sacado el planteo que yo te digo, ni lo analizás el planteo que yo te digo. No, yo sí lo analizo. Lo que pasa es que yo creo que la política y el poder político de turno tiene un papel fundamental en el manejo de la justicia. Yo también creo lo mismo que vos. No, pero vos decís que una corporación judicial. Pero no. Yo creo que la corporación judicial, una vez que se arma, está... Pero el poder político no existe al lado del poder judicial. Si no ven la Cristina, la acusan en los medios de ganar todos los juicios. Yo no he visto que gane un solo juicio la Cristina. Los ha perdido todos. Vayamos al más importante, ley de medios. El presidente, dicen que ella y él manejan el poder judicial, puso como elemento esencial la cuestión de los medios, del precio de la telefonía y de la televisión, lo puso ahora por la pandemia como de interés público o elemento esencial, y la justicia le ha dado a Clarín la Corte le ha dado a Clarín un fallo. No hay manera de entender que la provincia de Buenos Aires tiene una autonomía territorial porque está dentro, que la ciudad capital tenga la autonomía de las provincias, porque eso no es verdad. Lo diga quien lo diga, se lo discuta al que quiera. La prueba está que su territorio, la ciudad, la Cava, tiene una autonomía administrativa creada por la Constitución, perfecto, pero no tiene territorialidad propia. Sin embargo,
La Corte le ha dado una autonomía en ese fallo que le dio contra el presidente, le da una autonomía como si fuera una provincia y yo no la tiene. Y ahora, ¿por qué pueden ser? ¿Por qué se cruza la Vidal para acá, el otro para allá? Todo ese juego que hacen allá en Capital Federal. Porque en el fondo, la verdad es que todos viven en la provincia de Buenos Aires. Esa es la verdad. Y la capital es la capital, como en cualquier lugar es la capital. Pero esa es una discusión de la Constitución. Por eso yo digo que en el fondo se ha disparado una discusión sobre la Constitución. Pero me gusta el enfoque que vos le has dado, porque yo no lo había ni visto. Ahora, volviendo a la conversación que estábamos teniendo, entonces no hay manera de que los jueces se desprendan de los intereses. Sí, ¿vos sabías que en Estados Unidos no pueden ser profesores universitarios los jueces? No sabía eso. Igual, me gustaría que lo profundizara, pero igual hay hay una gran parte de la justicia que es independiente y que hay jueces muy probos, muy idóneos. No es toda la justicia. Hay un sector de la justicia que no es independiente, y hay otro sector de la justicia que sí son jueces independientes, idóneos, muy capaces y que le hacen honor a su cargo. Por eso no hay que generalizar. Es como en todo también, pero las profesiones o los ámbitos. Eso no hay está gente en duda, Gabriel. Buena y gente que en sus gestiones no es tan así. Eso no está en duda. El tema es una discusión teórica, una discusión esto va más allá de cómo sería para nombrar pero ¿por qué no tienen que ser me quedé con ese tema ¿por qué no tienen que ser profesores universitarios en Estados Unidos? En Estados Unidos la incompatibilidad número 1 que tienen los jueces es el ejercicio de la docencia. No pueden ser docentes. ¿Qué dato? Eso acá no existe. Pero fíjate... ¿Y cuál es el fundamento? ¿Y cuál podrá ser el fundamento? Para que no sean los que forman a los que vienen, para que todo sea como ellos opinan. Porque entienden que al ser los titulares de las cátedras, lo que hacen es generar pensamiento único, pensamiento a favor de sus cátedras. Entonces, para que no limiten el pensamiento de las generaciones de futuros profesionales, no pueden estar en la docencia. Yo estoy más de acuerdo como es acá en Argentina que en Estados Unidos. Yo personalmente. No, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Acá, entre los docentes y las empresas que manejan el libro, te adoctrinan, un verdadero adoctrinamiento de los futuros profesionales. Y no pasa nadie que no esté formado. Pero vos opinás conforme a lo que a vos te enseñaron en la facultad en una determinada cátedra, o vos ya tenés tu formación. Yo tenía ya mi opinión. Bueno, pero no opino como un D'Amico y un Leonardi no podemos ser ejemplos de eso. Sí. Vos venís de tu viejo y una cultura familiar, supongo que de alguna manera, por poco que hayas mamado, vos no sos un tipo que te van a encuadrar. Mira, la universidad, mira, tenés razón. Si vos ya, y yo menos, a mí mis amigos dicen, el tipo que piensa distinto, vos ya entrás y le buscás al Google el significado de la palabra educación, ¿y qué te dice? Encuadrar, limitar, hacer cerrarle la cabeza a un tipo para que no piense más que lo que vos le enseñás. Y es lo que hace la universidad. La universidad, a ver, vas y te decís. Me estás convenciendo. Vos vas a la universidad. No, fíjate, mira, todo el mundo, un tema que es muy interesante, muy práctico. Sí. Cuando Menem quiso cambiar el país, ¿a quién nombró como ministro para cambiar las privatizaciones y todo eso? Que la gente lo vea a Cavallo. Mentira, no es Cavallo, no fue Cavallo, fue Dromi. Y los que somos abogados sabemos quién era Dromi técnicamente. El derecho administrativo tenía dos posturas: la de los intereses privados, que pensaban como Dromi, que era el maestro Dromi, y el otro maestro de la otra posición, de la posición nacional, estatista, ¿quién era? Marienhoff. Eran dos vertientes diferentes. Marienhoff era el eterno maestro jefe de la Procuración General de la Nación, eterno ahí, había nacido ahí, había muerto y murió ahí.
Entonces sus libros eran defensa de lo público, del Estado. Del otro lado, ¿quién estaba? Ese era Marienhof. Del otro lado estaba Dromi, el maestro de los intereses privados metidos en el Estado. ¿Qué hizo Menem? Menem lo puso de ministro de las privatizaciones y todo eso. ¿Y cómo eran los dictámenes de los jueces, los dictámenes de los abogados? Como dice el maestro Dromi, muy bien, y todo era el maestro Dromi, y habían reportajes y venían los abogados, porque como dice el maestro Dromi, muy inteligente Menem, ¿no? Puso al maestro de ministro. Entonces nadie se opuso. No veo oposición porque en la universidad, ¿por qué libro estudiaste vos? ¿Qué materia? Derecho administrativo. Derecho administrativo por... Marienhof. Marienhof, sí. Tenéis 3 tipos, 4. O Dromi, o Marienhof. Marienhof. O el otro que a mí me gusta mucho, que es bueno, no me viene ahora a la mente, pero no hay estudio que no tenga en su biblioteca el libro de Dromi, sí, y el de Marienhof. Y claramente el titular más famoso de las cátedras de los derechos administrativos eran Dromi y Marienhof. Pero ¿qué hizo Menem? Puso como ministro de las privatizaciones a Dromi. ¿Y qué logró con eso? Que todos los dictámenes de todos los abogados y de todos los jueces fueran a favor, porque lo que estaba diciendo en las resoluciones, en los decretos y en las leyes era lo mismo que Dromi había escrito durante años en los libros de derecho. Y por eso en Estados Unidos, no perdamos de vista de qué estamos hablando, y por eso en Estados Unidos los jueces no pueden ser catedráticos, porque las cátedras en Estados Unidos, las universidades son las formadoras de las opiniones de los profesionales. Vos fíjate que casi todas las cosas, en todos los países... Es interesante ese dato, mira, me hiciste cambiar de opinión. Vos fíjate que... No lo había analizado desde ese punto de vista. Fíjate lo que pasa con Catalano. ¿Por qué Catalano parece que fuera el único que habla de derecho minero? Y porque era el titular de la cátedra de la UBA. ¿Vos te recibiste a dónde? Yo en Córdoba. ¿En Córdoba? ¿En la Nacional? En la Nacional de Córdoba, sí. ¿Conociste a Sodero en la cátedra de Agrario? No fui alumno de él, pero estaba. Estaba. Y vos sabés que la Argentina tiene, en el tema de derecho, tiene 3 grandes vertientes de opinión. La clásica, que es Córdoba; la porteña, que es siempre Buenos Aires, siempre defendieron sus intereses, siempre Buenos Aires, todo para ellos, los puertos para ellos, todo. El centralismo, digamos. Y la otra, que es la de Santa Fe, o del litoral, que se llama, que también es una postura diferente. Ahora, siempre las Cortes Nacionales, las Cortes Supremas han estado representados esos 3 intereses, que son visiones distintas y libros distintos del derecho, ¿no? Y ahora vos tenés, que ahora está, por ejemplo, mayoritariamente, vos fijate que tenés los santafesinos, cuyos exponentes más importantes serían Lorenzetti y ¿cómo se llama el último que nombraron? Rosati es de Santa Fe. Después tenés el Rosenkranz, que representa los intereses más concentrados del poder porteño, ¿no? El diario Clarín y todo eso, porque es un error mirarlo solamente como las corporaciones. Es el interés concentrado de Buenos Aires, que se opone sistemáticamente. Es tan profunda la división, porque es histórica, es ancestral. El enfrentamiento entre Buenos Aires y Córdoba en la historia argentina es muy profundo, viene de la época de 400 años antes de que se fundara la provincia de Buenos Aires, perdón, de que se produjera la independencia argentina. Si ahí en 1810 y todo eso, ¿qué tenés? Buenos Aires contra Córdoba y Santa Fe, y la famosa historia. ¿Quién fue? ¿Por qué San Martín fue gobernador de San Juan, fue gobernador de Cuyo? ¿Por qué cuando se produce la independencia en Tucumán, por qué se hace en Tucumán
¿Por qué a San Juan lo representa la Prida? ¿Por qué un sanjuanino presidente de una provincia que no existía? ¿Por qué el presidente de Congreso de Tucumán y el secretario era la Prida y Fray Justo Santa María de Oro? Porque era el sector que representaba a San Juan después que San Martín había venido y había sacado a todo el mundo y se había vuelto gobernador él. Entonces mandó a sus representantes, pero él era el jefe del ejército de Buenos Aires. Y lo mismo pasó en Córdoba. Si en Córdoba el gobernador de Córdoba era Rodríguez de la Concha, a ese lo destituyeron y lo pusieron de gobernador. Es más, Córdoba y Tucumán eran la misma provincia. Uh-huh. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque desde aquella época y en la actualidad esto pareciera que no existiera más, pero existe. Mira, existe en la corte y existe en la política. Nunca un cordobés ha podido llegar a la presidencia de la nación, de la profunda división que existe. Y fíjate que los cordobeses... Igual que nunca un gobernador en Buenos Aires ha sido presidente también. Por otro supuesto. dato histórico. ¿Por qué pasa eso? Porque si bien son muchos ellos, los otros son muchos, y hay una grieta, ya que se usa tanto la palabra grieta, yo diría que es algo mucho más profundo, que es cultural, y por eso Córdoba tiene esas posiciones tan llamativas a veces para otros, porque la historia, tanto en lo jurídico, en lo industrial, son posturas muy diferentes que vienen desde muchísimos años. A tal punto era la pelea. Vos fijate que prácticamente Mendoza, gran parte de Mendoza, era una estancia privada de un cordobés, ¿sabías vos? De Olmos. Y la esposa de Olmos competía en Buenos Aires con los obispos de Buenos Aires, con todos ellos, a tal punto que eso se puede ver en la historia yendo simplemente al Colegio Nacional de Buenos Aires y la casa de al lado, que está donde está la nunciatura de la Iglesia Católica Argentina. Eso lo creó, lo pagó y vivía ahí la esposa de Olmos, que fue la única mujer en la historia de la Iglesia que fue nuncio, que fue representante del Papa. Ah, mira, qué dato. Todo esto tiene que ver también porque no es igual tener... ¿Por qué el catolicismo promovió universidades y escuelas en todo el mundo? Bueno, porque es la manera en que vos introducís el pensamiento y la cultura. Ojo, yo soy católico y estoy de acuerdo con todo esto, pero no soy sonso. O sea, es una manera de poner la cultura de tu pensamiento, de imponer tus doctrinas a través de la educación. Por eso se le tiene a veces, por eso es tan prestigioso educar y enseñar. Como despidiendo, bueno, digamos entonces que parece, para terminar el tema, que parece que se largó la discusión o el gran debate por la Constitución, reforma o no reforma de la Constitución argentina para cambiar o no cambiar el sistema judicial. Sí, un tema bastante apasionante y que abre un debate que podemos estar horas y horas debatiendo, porque la verdad que es muy interesante. Y hay que estudiar para debatirlo. Sí, sí, obviamente. No digo porque va a hablar todo el mundo de esto, pero hay que estudiar para debatirlo, pero también hay que tener en cuenta que ahí sí el pueblo tiene el derecho a pensar como quiera pensar para emitir su voto, porque hay cosas que se acaba la técnica y aparece la voluntad popular. Para eso las constituciones democráticas, republicanas y todo lo que vos leíste. Exactamente. Bueno, nos vamos. Bueno, doctorazo, la verdad que una alegría volver otra vez a estar acá. Para nosotros es volver otra vez a la vida, digamos, que teníamos antes de la pandemia. Obviamente que la pandemia todavía no ha pasado, pero ya es un pequeño paso más ante esta situación que no es de las mejores, a comparación de lo que tenía, de la vida que llevábamos antes de la pandemia. Pero bueno, ya estar nuevamente en forma presencial, conociendo la Constitución, ya para nosotros es una gran alegría y avance. Así que nos despedimos, doctorazo. Así es.